en este contexto en el que está México, que es un contexto complejo, lo más importante es la libertad de expresión. El ejercicio periodístico no puede estar sujeto a presiones de censura. Esto se originó con una publicación que hizo el periódico Pulso en el momento en el que Manuel Barrera, siendo integrante del Partido Verde, se hizo una investigación periodística para ver los bienes inmuebles que tenía registrados a su nombre con respecto a los ingresos que había declarado. Y la nota hacía una referencia que había una desproporción importante, significativa, entre estos cúmulos de casas y de terrenos con respecto a los ingresos que él tenía como diputado en aquel momento. A partir de esa nota, Manuel Barrera, junto con otras personas, emprendieron un ataque en contra del periódico Pulso, presentando demandas de daño moral y reclamando el pago de millones de pesos, argumentando que esta nota les había causado una afectación en su reputación y en su honor y que tendría que haber una censura al periódico Pulso. Y hoy la buena noticia que tenemos es que estos juicios ya quedaron resueltos, todos en el sentido favorable para el periódico Pulso. Se presentaron cuatro demandas en donde se reclamaban, como te digo, cantidades de 10 millones de pesos por estos conceptos de daño moral. Estuvieron involucrados Manuel Barrera, su hermano Fernando Barrera y Edgardo Hernández. Y en todos los casos los jueces confirmaron que se trataba de un ejercicio periodístico, que estaba fundamentado, que la nota estaba perfectamente bien redactada y que no había ningún daño ni ninguna afectación a su reputación y que debemos de privilegiar la libertad de expresión y debemos de evitar los actos de censura. Siento un precedente, yo considero en dos vertientes. Una, para saber que estas demandas no proceden y también pues, mandando la señal que si presentas estas demandas pues te van a acabar costando dinero, como es el caso que los jueces han determinado que estas personas que demandaron ahora tienen que pagarle al periódico Pulso por haber presentado estas demandas improcedentes. Estamos hablando de varios millones de pesos y ahora procede el que si no las pagan pues vendría la ejecución de estas resoluciones y el embargo de sus bienes y el embargo de sus propiedades para resarcir los daños que le causaron ahora sí al periódico Pulso. Sí hemos detectado que ha habido actuaciones para insolventarse y para no cumplir con estos pagos de gastos y costos. Estamos haciendo el análisis de esto en particular. Aquí también habría que decir que se puede abrir un capítulo en materia penal por fraude de acreedores y es un tema que también estamos analizando porque la instrucción que tenemos del periódico Pulso es que sigamos estos asuntos hasta sus últimas consecuencias. Yo siento que aquí hay dos problemáticas que se están dando en todo México. A veces el mecanismo es demandas al medio y demandas a los reporteros o a los periodistas, ¿no? Y en otros casos yo he visto asuntos donde los propios periódicos le dicen a los reporteros, oye, pues bueno, tú atiéndelo. Entonces sí tenemos que crear una especie de defensoría gratuita para los periodistas que se vean afectados por estas cuestiones y que sea como una especie de defensoría, pero enfocada en la libertad de expresión, ¿no? Como que creo que ahí debería, en este esquema de protección a periodistas, me parece que está faltando esa parte. Tiene también que ver cómo está regulado el daño moral en San Luis Potosí. Desde mi óptica está mal regulado porque permite este tipo de demandas. Entonces hay una iniciativa presentada en el Congreso que nosotros tomamos con un ejercicio que se hizo por Artículo 19 y otras organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a proteger el periodismo y la libertad de expresión para modificar la forma en la que está reglamentado el daño moral en San Luis Potosí y dejar claro que cuando un periodista o un medio haga referencia a personas que están en el debate público, en el espacio público, que sean servidores, que sean diputados, que estén expuestos a esta crítica que es necesaria para la construcción de la democracia, quede claro que no proceden las demandas de daño moral y que no tengas que pasarte 2 o 3 años litigando un asunto. Es una iniciativa que está presentada, tiene ya más de un año en el Congreso y sería importante que para continuar en el fortalecimiento de la libertad de expresión en San Luis Potosí, los diputados y las diputadas pues le dieran trámite, lo discutieran, lo pasaran a las comisiones y lo resolviéramos. Esto protegería a muchos periodistas y a muchos medios de este tipo de extorsiones y de este tipo de demandas y de este tipo de actos que son totalmente de censura.